Buenas noches, estimado gente. Ahora sí, solo voy a comenzar con las cosas que vivimos haciendo estos días para la clase que tenemos nosotros planificado este día lunes con las compañeras. Ya hemos elaborado lo que es el plan de clase, el material principal y una pequeña motivación. En cuanto a evaluación y deberes, estamos trabajando eso ya para el día de mañana. En esta reunión, por lo del momento, pensábamos invitarle a usted para revisar estos aspectos fundamentales, que es donde se va a derivar prueba y deber, para corregirles antes de dar la clase de este día lunes que tenemos. Buenas noches, compañera Cintia, un gusto que se nos una. Buenas noches, compañero. Buenas noches, estimado docente. Buenas noches, Cintia, bienvenida. En cuanto al plan de clase, la tutora externa se nos facilitó la destreza que es expresar sus ideas con precisión e integrar las producciones escritas de los diferentes tipos de sustantivos, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio y sus modificaciones. El tema principal que se nos asignó fue la formación de sustantivos. Tenemos planificado una experiencia de unos 5 minutos que va sobre la historia de las letras y 2 lecturas llamadas La Bella Tarde y El Sabueso, en la cual los chicos van a compartir sus ideas de qué les pareció la lectura. Es un ejercicio de un poco de comprensión lectora para que se ejerciten antes del tema principal. En cuanto a una pequeña reflexión de lo que vamos a hacer, va a ser quiénes eran los protagonistas de cada historia, que identifiquen los sustantivos que lograron observar mientras las leían. Eso sería en cuanto a la primera parte de la clase, que sería la experiencia y su reflexión. En cuanto ya al núcleo que vamos a ir conceptualizando todo, es solicitar la observación del material preparado, identificar las distintas maneras de formar un sustantivo, observar qué sufijos pueden ser empleados para la formación de los sustantivos, revisar ejemplos de cada caso e identificar nuevos casos junto a los chicos y entre sus compañeros para que ellos también participen de forma individual y grupal. Y finalmente se le va a dar atención a algunas dudas que ellos pueden presentar y la aplicación de lo que sería resolver la tarea y la prueba que le tenemos ya preparada para el día de mañana que vamos a seguir haciendo. En cuanto a el indicador de evaluación, lo hemos modificado un poco porque no es que vamos a ver todos los temas que están acá como se pone en la destreza, sino que solo vamos a ver y concentrarnos más en los sustantivos. Así que lo he modificado un poco, que eso fue encargado a mí. En este caso fue, produce distintos textos y autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura, uso de estrategias y procesos de pensamiento. Organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, precisión y claridad. Utiliza e identifica claramente los sustantivos y sus formas al escribir y leer textos en diferentes formatos materiales y digitales durante su aprendizaje. Esa es la estrategia que hemos hecho en cuanto a la destreza para crear un indicador de evaluación más coherente. Quería saber su opinión, estimado docente, si está mejor estructurado así o le podemos cambiar para mejorar en ese aspecto. Muchísimas gracias, estimado José. Ya nos acompaña también Cintia y Priscila. Bienvenidas a esta actividad. José, muchas gracias por la explicación. Verá, yo veo que ustedes tienen muy claro en cuanto a elaborar el proceso didáctico. El proceso didáctico está bien encaminado con las actividades metodológicas que se requieren para desarrollar el contenido. Únicamente quiero reforzarles en la parte de la destreza. Como ustedes se dan cuenta, el tema en sí es el sustantivo. Por ejemplo, la destreza nos habla de pronombres, nos habla de adjetivos, verbos, adverbios y sus modificaciones. Esa parte no la estamos topando en el proceso didáctico. Entonces, acá lo que tenemos que hacer simplemente es expresar sus ideas con precisión, integrar en las producciones escritas, los diferentes tipos de sustantivos. Hasta ahí. Sustantivos con S al final. Entonces, como es una Exactamente. modificación, le cambiaríamos el número de destreza al final. Correcto, exactamente. Y tomen en cuenta que eso se lo puede hacer, eso lo hace el docente, porque en una clase, como ustedes pueden darse cuenta, en 40 minutos no se avanza a ver todo lo que está en la destreza. Es una sola clase para el sustantivo y bueno, y también en el proceso didáctico no evidencié mucho si van a diferenciar entre sustantivos comunes y sustantivos propios. Es más la formación de sustantivos que viene a ser sustantivos, los primitivos y los derivados. Eso es lo que vamos a tocar de tema principal, porque sí Ya, es un tema amplio el de sustantivos. Hay eso sustantivos es comunes, propios, pueden ser así mismo. abstractos, concretos.
Ese ya es Es un un tema más tema. amplio. La docente nos asignó solo la formación de sustantivos, que sería de los primitivos y de los derivados, que más dijo que nos concentremos en los derivados, que es lo que están viendo en el texto básico de ellos ahora mismo. Como usted bien lo identifica, son temas súper extensos, entonces siempre la destreza se apunta al plan de clase, ¿ya? Eso ténganlo muy en cuenta. Ahora, en cuanto al proceso didáctico, solo, a ver, si hablamos de los sustantivos derivados, bajémosle un poquito, vamos a la conceptualización. Solicitar la observación del material preparado, identificar las distintas maneras de formar un sustantivo, observar qué sufijos pueden ser empleados en la formación de sustantivos, revisar ejemplos de cada caso, idear nuevos casos en conjunto, atención y respuesta a las dudas sugeridas. Ya, aquí en la conceptualización tiene que desarrollarse el tema base. En este caso serían los sustantivos derivados, es decir, tiene que constar una estrategia que me permita que el estudiante desarrolle los sustantivos derivados, ¿sí? Puede ser arriba mismo, en la que decía identificar las distintas maneras de formar un sustantivo derivado. Ya, eso recuerden que el tema siempre se lo desarrolla en la conceptualización de una forma específica, porque en sí el contenido de sustantivo es súper amplio. Si hablamos de sustantivo, podemos predeterminar que se habla de tantas variantes del sustantivo, pero si ya nos enfocamos acá explicando qué tipo de sustantivo vamos a formar, toma más precisión y objetividad de la planificación, ¿ya? Vamos a la consolidación. Perdón, aplicación. Ustedes sí está bien, la aplicación, ustedes están en el ERC. Resolver en el cuaderno de lengua y literatura las actividades planteadas y ahí verificar los conocimientos adquiridos. Ok, me imagino que en el cuaderno de lengua ya están las actividades que permiten demostrar que el estudiante adquirió el conocimiento. ¿Sí? En conjunto tenemos libro Tienen base las y vamos a hacer diapositivas. una tarea nosotros, una pequeña tarita para los chicos. Exactamente, sería como para que identifiquen o formen sustantivos derivados. Más o menos en ese sentido iría la aplicación para que el estudiante pueda determinar. Y lo mismo sucede acá en el indicador. Subámosle un poquito más. Ya, verá, la macro destreza que ustedes tenían al inicio, sustantivos, adjetivos, verbos, cuando ya se termina de desarrollar esa destreza, ahí recién el estudiante está en capacidad para producir textos. Mientras tanto, el estudiante está en proceso de conocimiento para producir un texto. Recuerden que cuando uno produce un texto tiene que tomar en cuenta todas las formas de la escritura y la gramática que se presenten. Entonces, en este caso, aún el estudiante no va a producir un texto, ¿sí? ¿Qué nos tocaría hacer también aquí? Editar. Aquí sería solo después del punto donde dice utiliza. Me gustaría que se quedaran solo con eso. Utiliza e identifica claramente los sustantivos y sus formas al escribir y leer. Ese sería el indicador, ¿sí? Lo demás lo podríamos utilizar ya después cuando acabemos de ver los verbos, cuando acabemos de ver los adjetivos, en fin, cuando se acabe de hacer todo el proceso, ya están los chicos en la capacidad de producir textos, ¿ok? Claro, Ya. muchas gracias, estimado docente. Sí, verán, y esto, ajá, y esto de la habilidad que veo en la parte inferior de la destreza y en la parte inferior del indicador, yo veo que ustedes le han puesto habilidad, conocimiento y criterio, y acá gradualidad, sistematicidad y pertinencia. Sí, está muy bien que ustedes tengan claros esos conceptos, pero esos conceptos son implícitos, es decir, ajá, esos tienen que tenerlos ustedes dentro de su psiquis y saber que existen esos criterios, pero no deben ir acá dentro de la planificación, ¿ya? Así, solo era para acordarnos cómo hacer la estructura Ah, ya. adecuadamente. No, eso les vamos a quitar una vez hagamos el informe final. Solo era para Ah, recordar lo que usted ya nos indicó en la clase anterior, que también nos muy acompañó. bien. Qué bueno, bien está. Y eso también quería, bien por la explicación, quería también hacer esta aclaración, ¿ya? Del resto, pues jóvenes, yo veo que está muy bien razonado su trabajo, lo que han hecho, y veo que han avanzado bastantísimo en cuanto al proceso de planificación. Como les digo, en educación nada es un producto terminado, cada día vamos aprendiendo cositas nuevas y esto se lo aprende pues con la práctica, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer ustedes, jóvenes, en este momento? Yo por el momento sí estoy claro. Es que las compañeras no tienen ni pensado pasar al material de motivación y el material principal que vamos a emplear en este caso para la clase que vamos a dar. Buenas, pasemos para ver.
¿Sí se puede visualizar? Sí, ya se visualiza. Vamos desde el inicio. Así es bien. Como se nos observó en la anterior ocasión que usted nos ayudó con la verificación del material, hemos optado por una motivación un poco más corta y sencilla, pero que igual no pierde la esencia de atraer a los chicos a la clase. En este caso es un pequeño diagrama sobre la historia de las letras, donde los chicos van a conocer un poco la historia de la escritura, ya que ellos están en el bloque 4 de escritura. En este caso se inicia en Mesopotamia con las tablillas talladas, después pasamos a Egipto, donde este tipo de escritura evolucionó ya más a jeroglíficos. Por ejemplo, en China, que también fue un país que se desarrolló enormemente, también desarrolló su propia escritura. Mediante la escritura también hemos obtenido grandes obras, por ejemplo, para los chicos llamarles la atención, los cuentos infantiles, que en este caso Caperucita y Blancanieves. Y finalmente tenemos que una reflexión de que todo esto es gracias al alfabeto italiano, bueno, al alfabeto latino más concretamente, que es el que manejamos actualmente. Esa sería la pequeña historia que les tenemos contando y para que un poco se motiven y también eh, ejercitar su comprensión lectora, tenemos dos cuentos cortos que no van más allá de esto, que se puede leer en 2 minutos como mucho, y las preguntas para que ellos también interactúen con nosotros. Esto es lo que tenemos pensado como una motivación antes de la clase. Ya, ok, bueno, quizá les sugeriría, ¿no? Súbale, estimado José, la primera. Está muy bonito el material que han hecho, la infografía, está súper chévere. Y saben que yo antes de presentar la infografía les preguntaría a los chicos, les preguntaría cómo creen que inició la escritura, quién inventó la escritura. Entonces los llevo a reflexionar, a pensar, a despertar sus neuronas, porque esas preguntas capciosas le llevan al estudiante a despertar la curiosidad intelectual. Entonces, al momento en que empiezan a pensar quién descubrió la escritura, hace qué tiempo, en dónde nació la escritura, entonces ellos les van a dar muchas respuestas, acertadas, equivocadas, en fin. Luego de que ellos ya hagan ese proceso de reflexión o de prerequisito, ahí sí ustedes les presentan la infografía, ¿ya? Luego les presentan la infografía y les dicen, miren, tuvieron razón en lo que nos decían, o bueno, casi acertamos, pero así apareció la escritura en el mundo, de estas formas y poco a poco fue evolucionando hasta el momento en el cual, en el actual, cómo estamos ahora, ¿ya? Una pequeña pauta para la motivación. Ustedes, Ya, temas distintos, hemos de tener en consideración esas preguntas para activar sus conocimientos previos en ese caso. ok, Pero, entonces, sí, ahí solo tienen tenemos el ahí unos, material, ¿no? sí, aquí solo tenemos a continuación un par de cuentitos que son bien cortos para que los chicos también nos acompañen leyendo un poco de eso y también preguntas de reflexión sobre de qué trataba la historia para que ellos también identifiquen sus partes, personajes, cómo se constituye una historia de introducción, nudo y desenlace. Eso es lo que tenemos planificado como una pequeña motivación que nos va a llevar más de unos 5 minutos en conjunto. Y a Ya, continuación tendríamos ya todo el material principal. Ya les pongo desde el inicio. Este ya la... todavía es un formato tentativo de lo que tenemos pensado en dar. Todavía podemos añadir más diapositivas, restar diapositivas, abordar más conocimientos en cuanto a lo que sería la formación de sustantivos. Esto es lo que hemos hecho hoy. Podemos todavía editarlo y eso estamos en conjunto con las compañeras todavía trabajando. Muy bien, vamos a ver cómo lo han hecho. Los sustantivos son palabras que identifican objetos, animales, personas o lugares, ya sean reales o imaginarios. Bien, ya. Para formar sustantivos debemos conocer los primitivos. Y a continuación están ya los derivados, que es lo que más vamos a ver en esta clase. Aquí se les ha explicado a los chicos que los primitivos son sustantivos que no derivan de ninguna otra palabra. Por ejemplo, pan, sal, fruta, billete, jardín, no se derivan de ningún otro lado. Por ejemplo, acá les ponemos los mismos, pero ya derivados. Pan, panadería, sal, salero, fruta, frutería, billete, billetero. Todos esos ya son sustantivos que concuerdan con un antecedente de una palabra que ya existía. Eso es lo que les vamos a exponer un poco a los chicos. Y Ya, continuamos ya explicándoles un poco más de lo que iba a ser los sufijos en los sustantivos derivados. En este caso les tenemos ya primeros sustantivos
Aridación. Y les continuamos explicando acá con un poco de ayuda visual. Pino, pinar, que es un sufijo que se aumenta a este sustantivo para crear otro diferente, que en este caso es el conjunto de pinos en un bosque. Oscuro, oscuridad. El sufijo le da otro significado. Y ya no solo es oscuro, que sería más un adjetivo, y ahora es oscuridad, un sustantivo. En este caso tomamos un verbo que es invitar, el sufijo ción, y se convierte en invitación, y ya pasa a ser un sustantivo de igual forma. Acá vamos viendo otros ejemplos, igual con otros sufijos. En este caso, barba, barbero, guitarra, guitarrista, miento, casar, casamiento. Acá vamos con unos dos pequeños ejercicios que tenemos para los chicos en honor al tiempo de ellos, que no va a ser más de 40 minutos. Se les va a hacer ejercitar, por ejemplo, cocina. ¿Cuál sería de estas tres opciones la más indicada? Porque podría ser cocina, cocinero. No va a ser cocinador ni cocinir. Y de igual manera aquí tenemos otro ejemplo que va a ser con el adjetivo amable. No va a ser amablura, sería amabilidad y ya se convierte en sustantivo. Tampoco va a ser amableza. Y en cuanto a esto tenemos todos los links de donde hemos conseguido la información hasta el momento. Quería saber qué le parece, estimado docente, si hay que mejorar algún aspecto, abordar más un tema, o Ya, si está bien eso es así. todo del proceso de la clase, ¿verdad? No hay más. Para no abordar mucho en tan poco tiempo, le hicimos 10 diapositivas abordando lo principal, que sería sustantivos derivados. Ya, ¿sabe qué? Yo aquí les sugeriría, bueno, en primer lugar, felicitaciones otra vez por el trabajo. Muy bonito, muy concienzadamente hecho. Yo les diría que la lectura del sabueso, algo así que tenían como anticipación, que la pasemos o busquemos un cuento y pasémoslo al final, con el objetivo de que el estudiante identifique los sustantivos derivados. Obviamente ustedes buscarían un cuento que tenga ese tipo de sustantivos derivados. O puede ser que tenga el primitivo y también por ahí mismo esté el derivado. Por ejemplo, Carlos estaba vendiendo pan en la panadería de su padre, más o menos, para que, como una idea, ¿no? Todo eso sería como consolidación, es decir, ustedes les harían leer el cuentito, un cuentito corto, y les dirían, a ver, vamos leyendo juntamente con todos, y cuando haya un sustantivo derivado, ustedes me dicen, este es derivado. Entonces empiezan a leer poco a poco, y los chicos les van a ir diciendo, ya, aquí llegamos a un derivado o este, bueno, que más es derivado más que los primitivos, ¿no? Entonces ahí ustedes van a ir a contabilizar cuántos sustantivos derivados encontraron, ¿sí? Y luego eso también puede ser como una tarea en otra lectura, incluso identificar sustantivos derivados. O pueden también darles un grupo de sustantivos primitivos o derivados para que ellos elaboren una pequeña historieta, una pequeña historia, algo que quieran contar utilizando sustantivos derivados. Entonces, en ese sentido, también vamos apuntando a la macro destreza que es producir textos. En este caso, no vamos a producir un texto completo con la estructura y todo. Simplemente vamos a dar ideas, vamos a escribir en oraciones quizás, pero utilizando sustantivos derivados. ¿Sí? Utilizando exactamente algo pequeño como para que el joven entienda que tiene que cuáles son los sustantivos derivados y cómo usarlos. Eso les agregaría en la parte final. Del resto está muy bien, jóvenes. Muchas gracias, estimado docente. Entonces ya vamos a añadir un cuento que se adapte a nuestras necesidades de los sustantivos derivados y más vamos a recolectar un pequeño grupo de sustantivos primitivos y derivados para que ellos hagan pequeñas oraciones o un mini cuento en su defecto. Y podemos añadir eso mismo también para la tarea como una pequeña parte de la misma. Y eso va a ser también ya revisión teórica de ellos, que les vamos a pasar diapositivas y demás recursos digitales a chat. Ya sabemos mandar a los chicos todo lo que ellos pueden necesitar. Perfecto, muy bien. Entonces, estimados estudiantes, pues no me queda más que felicitarles. Ya es la última clasecita que tienen. Verdaderamente espero que cada uno de ustedes haya obtenido esa experiencia que se necesita y que hayan logrado obtener los resultados. Esperamos haber cumplido el objetivo, a pesar de estar en una situación tan complicada como es esta pandemia que no nos permitió hacer un trabajo en territorio. Esperamos que ustedes hayan logrado los objetivos, lo que es primero de saber planificar, de conocer un proceso didáctico,
de poder manejar el currículo, de saber en dónde están cada una de los componentes y también de cómo dominar un grupo, de cómo presentarse ante un grupo de niños, de cómo llamar su atención, generar disciplina y sobre todo acá lo que han estado haciendo ustedes los tres, generar un trabajo en equipo articulado que los docentes ya le llamamos un círculo de estudio que ustedes han estado trabajando. No olviden mañana, como ya, bueno, cuando dan la clase, creo que les toca la próxima semana, no olviden agradecerles a nombre de la universidad, a nombre de ustedes, agradecer a la institución educativa que les abrió las puertas para que generen ese proceso de práctica y puedan dar un pasito más para llegar a su profesionalidad, agradecer a los niños, despedirse de ellos y bueno, pues desearles lo mejor, ¿no? Y estoy seguro que ya estoy ansioso por ver sus clases grabadas porque estoy seguro que lo van a hacer de la mejor forma como lo han venido haciendo hasta ahora. Espero que lo poquito que yo les haya podido aportar sea para su formación, se convierta en una base. Déjenme decirles que yo también cuando estaba en la universidad, a veces los conocimientos teóricos no lo son, no es todo. Uno más es en la práctica. Yo cuando hice mis prácticas, es lo que más me acordé cuando llegué a mi primer día de trabajo. Me acordaba de cómo di la clase, cómo me orientaban a planificar, a dar la clase. Entonces, esto es la esencia del ser docente, trabajar con los niños y los conocimientos teóricos hoy desembocan acá con la didáctica y la pedagogía que la van a utilizar con sus jóvenes, con sus niños. Éxitos jóvenes y cualquier situación, algo más que tengan que acotar o para ya poder ir cerrando. No, sería todo. Ya, una preguntita nomás tenía yo, estimado docente. En cuanto al informe de sociales, ¿qué fecha límite tenemos para seguir haciendo todo? Esto Ya no... les cambié la fecha hasta este domingo. Hasta este domingo. Muchas gracias, estimado docente. Eso no era mi duda porque en mi calendario todavía está del 3 de enero. Así ya se da actualizar. Si ya en estos Muchas días, gracias, si no se estimado actualiza, docente. me escriben nomás, ¿ya? Entonces sería todo. Muchas gracias por habernos acompañado, estimado docente. Una buena noche para usted. Ok, una buena noche. Que estén muy bien. Chao, José, Cintia y Hasta Priscila. Un luego. gusto compartir. Gracias, Que estimado. pasen Que pase bien, pues. bien. Ya, Profe, listo. Muchas gracias, Bueno, estimado docente. Entonces, el miércoles, si es que este domingo no podemos enviarle, le avisamos porque sí, nos comunica que por el COVID ellos estaban dando clases en la escuela y después tuvieron que volver a la casa y la grabación está en la escuela, no está en la casa de la profesora. tranquilo, no hay problema. Estamos en contacto. Me escriben nomás y ahí buscamos la mejor solución. Muchas gracias, estimado docente. Eso no modera mis dudas. Que Entonces, ya tengan una decidido la buena noche. siguiente reunión. Muchas gracias por habernos Bien. acompañado. Una buena noche para usted, para con las compañeras. Hasta pronto.